Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones y bueno, como lo prometimos la semana pasada, vamos a seguir trabajando sobre qué se requiere para exportar y en el video de esta semana vamos a trabajar un poquito más sobre lo que es el plan logística. ¿Qué es esto de los Incoterms y qué es esto del Freight Forwarder? Pues bien, acompáñame para descubrirlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial y tal como lo comentábamos la sesión pasada, vamos a ahondar un poquito más sobre lo que es el plan logístico dentro de estos requisitos para exportar. En el episodio pasado comentábamos que para exportar tú necesitas obviamente definir claramente cuál es la ruta física, es decir, este sistema de transporte que vas a estar utilizando para que tu producto llegue al mercado internacional. Uno de los grandes errores que se tiene cuando alguien pretende exportar es que pensamos que si yo voy a exportar por barco, tengo que hablar directamente con la naviera y hacer todos los ajustes con la naviera para poder exportar mi producto. Eso es un gran error porque la naviera no tiene tiempo de atenderte a ti. La naviera lo que vende son contenedores, es decir, espacio y obviamente a ella lo que le interesa es un cliente que le esté llenando ese espacio de su buque. Lo que tú vas a hacer es buscar a un proveedor logístico. Estos proveedores se llaman Freight Forwarders. El Freight Forwarder es un broker de carga. ¿Qué significa esto de que sean un broker de carga? Hace cuenta que es un agente de seguros, pero en lugar de venderte una póliza de seguros, lo que te vende es precisamente ese plan logístico. Tú simple y sencillamente le dices, mira, mi producto yo voy a vender vasos de cristal. Mi carga va en cajas de cartón, lo estoy subiendo a tarimas, cada tarima me comprende una cantidad de, no sé, 1000 vasos y los tengo que exportar a España, ¿sí? Esta compañía de Freight Forwarder lo que va a hacer es buscar la mejor ruta para que tu producto llegue a España, ya sea un puerto marítimo, ya sea un aeropuerto. Y va a buscar a la mejor empresa de transporte desde el tráiler que va a sacar la mercancía, si es que es necesario un tráiler, puede ser un Torton, puede ser un Rabón, desde tu empresa hasta que lo lleve al puerto mexicano, si es que es un puerto marítimo. La compañía que se va a encargar de subir ese contenedor a bordo del buque en el puerto marítimo y la naviera que efectivamente va a realizar ese traslado marítimo de la mercancía. El Freight Forwarder lo que hace es que ellos trabajan buscando cómo ocupar la totalidad del espacio de cada uno de los contenedores que están disponibles para que ellos puedan mover mercancía. Por eso es que quítate ya de la mente esa idea de que tienes que agarrar el directorio, buscar una naviera, buscar a una empresa de transporte terrestre, buscar a la empresa que va a hacer las maniobras en el aeropuerto o en el puerto marítimo o en una frontera terrestre. Eso lo resuelve tu Freight Forwarder. Lo que sí tienes que hacer, como toda empresa, es no quedarte con un solo Freight Forwarder. Tú investiga 2 a 3 agencias de forwardeo de carga, analiza cuál es su servicio, pregunta con clientes que ya están trabajando con esa agencia de forwardeo si la realidad de lo que te están vendiendo es el nivel de servicio que ellos ofrecen y resuelve todas las dudas que tengas antes de contratarlos. Esa es la primera parte en esta fase del plan logístico, ubicar a un Freight Forwarder que te pueda brindar toda esa orientación sobre cómo mover tu carga de México a ese punto en el extranjero o al punto en donde tú hayas acordado que físicamente iba a tener que quedar la mercancía para efectos de la exportación. El otro gran punto son los Incoterms, ¿sí? Aquí sí platiquemos a grandes rasgos de qué se tratan los Incoterms. Los Incoterms son 11 términos que van a definir las obligaciones que tiene cada una de las partes en este proceso de exportación. Son cláusulas contractuales, las puedes utilizar o no, nadie te obliga. Sin embargo, es muy útil que las emplees porque definen claramente tus obligaciones en materia de costo, es decir, tú como exportador cuánto tienes que cubrir
para que esa logística de exportación se dé y hasta qué punto lo tienes que cubrir. Ese punto es lo que llamamos el punto de entrega y ese es un punto clave que regulan los Incoterms. Hasta dónde tengo que llevar físicamente la mercancía y pagar por llevar físicamente la mercancía. Y el otro gran punto que van a regular y que ya habíamos comentado un poco en el video anterior es el riesgo. Ok, yo estoy trasladando la mercancía hasta ese punto. Sin embargo, mi riesgo puede terminar en un punto anterior o en efecto puedo absorber el riesgo hasta ese punto. ¿De qué va a depender? Del Incoterm que yo estoy eligiendo, ¿sí? Los Incoterms, Incoterms se agrupan en 4 grupos específicos. El primer grupo se llama grupo E, solo hay un Incoterm que es el Incoterm Ex-Works y este Incoterm lo que significa es que tú estás dejando tu mercancía en tu planta con envase y embalaje adecuado para exportar. Eso quiere decir que en realidad tú no estás haciendo una exportación, tú lo que estás haciendo es una entrega en territorio nacional y tu cliente, ese importador, va a realizar las bases de la exportación en México más todo lo necesario para importar ese producto al país de destino de la mercancía. Yo no te sugiero que nunca negocies, yo no te sugiero más bien que negocies una exportación con base a un Incoterm Ex-Works, porque si es venta en territorio nacional, tu factura tendrá que estar con un IVA del 16%, toda vez que no tienes la prueba documental, que sería el pedimento de exportación, para probar que en efecto hiciste esa exportación. Entonces, lo que yo te sugiero es que trabajes con los siguientes grupos de Incoterms, en especial con los siguientes 2. El siguiente grupo de Incoterms que vamos a tener es el grupo F. El grupo F significa que tú como exportador, además de proporcionar envase y embalaje adecuado para exportación, vas a dejar esta mercancía a manos del transportista que se negoció con el comprador. No vas a pagar el flete principal. De hecho, el término F viene del vocablo free, y free en el caso de comercio exterior quiere decir libre del pago del porte principal, es decir, no voy a cubrir el flete principal del movimiento de esa mercancía para efectos de exportación. Lo que sí hago es dejarlo a manos del transportista que seleccionó el comprador, y el punto clave de los Incoterms del grupo F es que si tengo que llevar o presentar la mercancía ante la aduana mexicana y realizar todos los trámites de exportación, por lo tanto, ahora sí puedo expedir una factura con IVA del 0%, dado que tengo el pedimento que prueba que en efecto estoy exportando la mercancía y la estoy sacando del territorio nacional. Entonces, yo te sugiero que si son tus primeras exportaciones, te concentres en los Incoterms del grupo F. Es lo más sencillo porque prácticamente implica el llevar la mercancía a un aeropuerto o a un puerto marítimo o a una frontera terrestre, tramitar la exportación y dejar la mercancía lista para que el importador realice todas las maniobras subsecuentes. Los Incoterms del grupo F se dividen en 3 Incoterms, que son el FCA, que se usa para transporte terrestre y aéreo y significa francotransportista, y 2 para transporte marítimo, Free and On-Site Ship y Free On Board. Free and On-Site Ship quiere decir que lo dejas en el muelle del puerto de embarque, listo para su embarque en el buque sin que se haga la maniobra de carga, pero ya liberado para exportación. Y el Free On Board significa libre a bordo. Esto quiere decir que ahora sí cubres además esa maniobra de carga al buque. Entonces, repito, si son tus primeros pasos en la exportación, por favor, centra tu negociación y ciérrala en los Incoterms del grupo F. Una vez que ya adquieras más experiencia, podrás utilizar los Incoterms del grupo C. En el grupo C vamos a encontrar 2 Incoterms para transporte marítimo, Cost and Freight y Cost Insurance and Freight, y 2 para cualquier otro medio de transporte. Usualmente también sirven para transporte multimodal, que son Cost Paid To y Cost and Insurance Paid To. ¿Okay? Los 2 primeros de transporte marítimo lo que significa es lo siguiente: yo saco mi mercancía de mi planta, la traslado a un puerto marítimo, hago el trámite de exportación, subo la mercancía a bordo del buque, ahí termina el riesgo, pero estoy comprometido a pagar el costo por la entrega hasta el puerto de destino. Y en el caso de que sea Cost Insurance and Freight, este que hablábamos es Cost and Freight, en el caso de que sea Cost Insurance and Freight, además tengo que cubrir el seguro
por ese traslado marítimo, pero repito, es la póliza de seguro, no estoy asumiendo el riesgo. El riesgo termina en México una vez que la mercancía ha sido puesta a bordo del buque que va a trasladar esa mercancía al puerto de destino. Esos serían los dos para transporte marítimo. Lo mismo, pero con otro medio de transporte, sería el cost paid to, costo pagado a, y cost and insurance paid to, costo y seguro pagado a. Este sería el caso, por ejemplo, de un arrastre vía aéreo. Lo que va a suceder es que lo sacas de tu planta, ese producto, ya con envase de embalaje adecuado para exportación, llegas al aeropuerto, en la aduana aérea haces el trámite de exportación, subes a bordo del avión, ahí termina el riesgo, ¿sí? Pero estás obligado a cubrir el flete aéreo y eso sería un cost paid to. Y si además pagas la póliza por ese riesgo de traslado aéreo, entonces eso ya sería un costo y seguro pagado a, ¿ok? Cuando tengas más experiencia en la exportación, podrás ya no nada más limitar la negociación de tus exportaciones a los Incoterms del grupo F, sino también a los Incoterms del grupo C. En los Incoterms del grupo D, que es el último grupo de Incoterm, actualmente vamos a encontrar 3 Incoterms: Delivered at Terminal, entregado en terminal; Delivered at Place, entregado en el lugar; y Delivered Duty Paid. Como su nombre lo indica, esto ya quiere decir entregado. Quiere decir que tú como exportador corres con todo el costo y todo el riesgo hasta llegar a ese punto en destino. Entonces ten mucho cuidado. Los Incoterms del grupo D es para empresas que pueden responder porque tienen la solvencia financiera de cualquier riesgo inherente a la exportación. Limítate, si no eres una gran empresa con solvencia financiera, a los Incoterms del grupo F y a los Incoterms del grupo C, y deja los Incoterms del grupo D cuando el crecimiento de tu empresa te permita tener esa forma de responder, ¿sí? En estos Incoterms, el Incoterm DAT significa que tú vas a entregar la mercancía en la aduana del país de destino de la mercancía, ya sea una aduana aérea, una aduana marítima, una aduana terrestre, fronteriza, o una aduana interna, ¿ok? Esto significa que tú estarías cubriendo todos los costos, todos los riesgos y todos los trámites hasta llegar a esa aduana y que la mercancía quede a bordo del medio de transporte en que se conduce. Delivered at Place quiere decir que ahora lo que va a pasar es que una vez que la mercancía llega a la aduana en ese país extranjero, tu cliente va a hacer el trámite de importación. Obviamente tú no podrías hacerlo al no tener una sucursal en ese país y no estar facultado ante lo que sería su hacienda para realizar esos trámites aduaneros de importación. Una vez que tu cliente ha realizado esos trámites, tú vuelves a tomar el control logístico de la mercancía hasta llevarlo al lugar convenido con el cliente. Ese lugar puede ser la bodega del cliente, la planta del cliente, algún cross-docking point, etcétera, etcétera. O sea, él te tendrá que especificar en qué punto específico quiere la mercancía. La única situación es que tú haces una pausa en ese arrastre logístico cuando la mercancía llega a la aduana del país destino, porque tú no puedes meter las manos en esos trámites. Y finalmente está el Delivered Duty Paid, que Delivered Duty Paid es cuando tú como exportador eres también el importador. Tú tendrías que hacer todos los trámites para que la mercancía se le entregue mano a tu cliente, es decir, estamos hablando de una entrega puerta a puerta, y tu cliente ni siquiera se entera de que la mercancía es importada. Él la recibe en su planta, en su bodega, en donde él haya querido, sin necesidad de involucrarse ni en los trámites de exportación ni en los trámites de importación. Por eso este Incoterm es solamente útil si tú tienes sucursales en el extranjero que puedan estar realizando los trámites de importación, y por eso repito que tu plan logístico en primera instancia se tiene que enfocar a Incoterms del grupo F y ya en una segunda instancia a Incoterms del grupo C, ¿ok? Pues bien, espero con esto haber resuelto las dudas de a qué nos estamos refiriendo con todo esto del plan logístico. Te recuerdo que estamos a punto de arrancar el workshop Actúa y Exporta. Si tienes dudas, por favor, mándanos un correo al correo que aparece aquí en tu pantalla, info@gmo.com.mx, y con gusto nos ponemos en contacto contigo para explicarte en qué consiste el workshop. No es un simple taller, por eso es un workshop. Vamos a estar trabajando en 24 horas de taller presencial
pero también vamos a estar trabajando en 24 horas de asesoría presencial. Es un trabajo que nos va a llevar desde el mes de abril hasta el mes de diciembre de este año, con la finalidad de que en 2019 prácticamente ya tengas resueltas todos los pendientes de tu proyecto de exportación, y en el 2019, si gustas, te podamos vincular con distintos organismos para que entonces sí puedas empezar a contactar posibles clientes en el extranjero. Pues bien, eso ha sido todo por mi parte en esta semana. Nos vemos en las próximas semanas. Recuerden que esto es Negocios sin Complicaciones. Y si este video te ha gustado, ha sido de tu interés, por favor darle like. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.